Damaris Chimarro. El día de hoy me encuentro acompañada por Estefanía Hernández, quien nos va a relatar un poco de su vida. Saludos cordiales, mi nombre es Manuela Estefanía Hernández Echeverría, tengo 31 años de edad, nací un 10 de octubre de 1992 en la parroquia de Monteolivo, que pertenece a la provincia del Carchi, y actualmente aún resido ahí. Dinos, Estefanía, ¿cómo fue parte de tu niñez? Bueno, parte de mi niñez, la verdad fue un poco crítica, la verdad, y dura. Tengo recuerdos realmente dolorosos, que sí han afectado en el desarrollo de pronto de mi personalidad. Cuéntanos un poco más sobre tus estudios académicos. A ver, mis estudios académicos, bueno, la primaria la terminé en la Escuela José Enrique Girardot. La secundaria, una parte la cursé en la Unidad Educativa Monteolivo, y la segunda parte la terminé en el Colegio a Distancia Monseñor Leonidas Proaño. Cuento ya con una licenciatura en la Universidad Técnica del Norte, que es en diseño y publicidad. Excelente. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia profesional y laboral. Bueno, laboral sería. Sí, he tenido la oportunidad de desarrollarme en varios ámbitos, tanto como docente, como promotora y como teniente político. Excelente. Bueno, a continuación vamos a realizar unas pequeñas preguntas en las cuales vamos a profundizar un poco más sobre la vida de Estefanía. Anteriormente nos mencionaste que tu vida fue dura. ¿Nos podrías dar a conocer un poco más sobre ese tema? Sí, la verdad es que sí fue dura. Sí, tengo recuerdos muy dolorosos de esta etapa, ¿no? Que es la infancia. Recibí prácticamente mucho maltrato de parte de mis padres. La única y bonita experiencia que tengo es con mis abuelos. ¿Y cómo crees que influyó el vivir con tus abuelos hacia tu vida actual? Influyó y mucho, la verdad, porque ellos pusieron la primera semilla en mí de lo que es el amor. Ser mamá es descubrir un amor tan grande que no cabe en el corazón. Es ver en los ojos de mi hija una llena de esperanza, inocencia y ternura. Cada risa, cada abrazo, cada palabra suya es un regalo que llena mi alma. Tener a mi hija es una bendición más hermosa, es aprender a ser fuerte para ella, a darlo todo sin esperar nada. Gracias a mi hija, mi vida tiene un propósito más profundo y una alegría que no se compara con nada. Y bueno, Estefanía, coméntanos acerca de tu adolescencia. Bueno, esta etapa también sigue siendo muy fuerte y dura para mí, ¿no? Fue, mejor dicho. Como en la infancia, fue marcada de maltrato y daño psicológico, se podría decir, ¿no? Sigue aún repercutiendo este daño en la adolescencia. Es por ello que yo tomo decisiones muy fuertes legalmente para mí en esta etapa, y una de ellas es pues realmente irme de mi casa sin ningún rumbo, porque la verdad me sentía frustrada, me sentía agobiada, no tenía con quién contar en esta temporada. Entonces tomé, de pronto se puede decir, pensándolo así, no, la mejor decisión, irme de ese lugar y buscar vidas mejores. O sea, al momento que tú decides ya irte de tu casa, ¿sabías a dónde ir? ¿Tenías algún lugar donde llegar? No, la verdad no tenía dónde ir. O sea, fue como un relámpago. O sea, tú te vas y te fuiste. O sea, de la noche a la mañana. Es como no tenía rumbo. Es una aventura que se cogió a temprana edad. Luego que tomaste esta dura decisión, Estefanía, entiendo que no tenías rumbo, ¿no? Por la edad y todo eso, pero más o menos, ¿a dónde pensabas irte o cómo fue esa parte? A ver, esa parte es algo también para mí sorprendente, ¿no? Uno se salió sin rumbo, la verdad.
Y no me siento orgullosa de decir esto, tal vez no fue la primera vez. Las anteriores veces realmente mi papá me regresó a la casa, entonces a esta vez creo que el propósito prácticamente era ir a un lugar donde no te encontraran, ¿no? ¿A dónde fuiste? Fui bueno con el propósito de desaparecer de este país y me refugié en Colombia. ¿Y tenías ahí a personas que te puedan esperar o tal vez algún contacto? ¿No? No tenía absolutamente nada familiares ni amistades. Bueno, llegaste allá y ¿qué empezaste? O sea, ¿cómo empezaste ahí si eras prácticamente una niña? En la vida hay personas buenas como personas malas. Creo que en mayor parte del tiempo me he rodeado de personas buenas. Entonces creo que desde ahí comienza el hecho de que me topé con personas buenas que me dieron la mano. Comencé de a poco y es por eso que ahora estoy aquí de esta manera. Y lo que tú nos cuentas, más o menos a qué edad exactamente tú llegaste ya al otro país que nos cuentas. Exactamente tenía 14 años con 9 meses. Una época muy, muy complicada. Pero luego ahí seguiste estudiando o tal vez conociste a alguien. ¿Qué te ayudó? O sea, como dices que te rodeaste con personas buenas, pero en este caso, para entrar un poco más a fondo de esta etapa, ¿conociste a alguien que te ayudó a impulsarte a ser alguien en la vida, a tener rumbo? Porque obviamente no se sabía, ¿no? Dónde se iba o qué ibas a hacer. O sea, solo sabías, bueno, llegué a Colombia, llegué acá, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, aquí en esta parte y en esta época de mi vida conocí a mi esposo. Mi esposo que actualmente, bueno, convivo con él y tengo una hijita con él. Cuando lo conocí a él mediante un trabajo. Trabajaba vendiendo zapatos. Después que nos cuentas, ¿no?, que ya estuviste en Colombia y bueno, estabas en una tienda vendiendo zapatos como tu primer trabajo, ¿no? Entiendo, para sustentar. Gracias a Dios conoces a una persona, ¿no?, maravillosa. Su nombre es Rodrigo, que sigue siendo pues tu esposo desde aquel tiempo. Entonces, quisiera que nos cuentes a breves rasgos cómo fue esta historia, o sea, cómo empezó con Rodrigo. Bueno, aquí prácticamente ustedes saben que en mi primer hogar yo no tuve el amor, ¿no? El afecto, el cariño que como niña, como adolescente lo necesitaba. Entonces llegó esta persona tan especial que hasta el día de hoy continúa conmigo y me ha brindado su amor, su cariño, su afecto. Ha sido uno de los pilares fundamentales para él sobresalir como persona. Entonces, la historia pues es muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Cada vez que lo recuerdo, la verdad, a veces digo, sí me equivoqué, pero tampoco no me equivoqué, porque encontré las personas adecuadas para mi vida y mi hogar. Ya, y cuando tú saliste de tu casa, ¿qué tiempo más o menos pasó? O sea, para tú encontrar a tu actual pareja, que la tienes ahora, ¿qué tiempo pasó? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. Sí. Y en ese transcurso de esos 6 meses, ¿algún familiar, algún amigo, alguien de pronto no dio por buscarte a ti, se preocupó por ti? Obviamente, en mi casa a quien más les afectó esta separación o ruptura o fuga, se podría decir, fue a mis abuelos. Pero en medio de ello también, de pronto el corazón de mis padres no era malo, ¿no? No era malo. También se preocuparon y sí me buscaron. La verdad sí me buscaron. Mi esposo fue una de las personas que me dijo, no hay que hacer las cosas bien, tienes que afrontar, o sea, si quieres irte, puedes regresar, pero si quieres quedarte aquí, tampoco te voy a mandar sacar. Entonces, en esta historia, él legalmente es la persona que me ha hecho hacer las cosas y crecer correctamente como persona. Él fue una de las personas que me dijo, tenemos que decir que tú estás acá, porque no puedes seguir huyendo de pronto de tu hogar. Bueno, Estefanía, ¿qué decisión tomaste? A todas estas, pues la verdad me decidí a quedarme allá, porque creo que era lo mejor.
ya no soportaba los maltratos que les mencioné en mi casa, entonces fue la mejor decisión que tuve, es quedarme allá, porque allá me brindaron lo que acá no tenía. Entiendo. Y en el transcurso de todo esto, porque entendemos que dejaste donde naciste, tu país, te fuiste a coger nuevos rumbos a otro país desconocido, pero ahí encontraste a tu pareja, a tu complemento, que hasta ahora estás con él. ¿Qué pasó con tus estudios? Mis estudios se truncaron, quedaron ahí hasta nueva orden, se podría decir. Lo suspendí, pero con la opción de volverlos a retomar. Luego que retomaste tus estudios o decidiste retomar tus estudios, me imagino que decidiste terminar el bachillerato. ¿Cómo fue un poquito esa parte? Claro, bueno, obviamente como yo residía en Colombia, no podía pues yo aplicar mis estudios allá, ¿no? Estudié prácticamente hasta 10º, entonces me faltaban el bachillerato, se podría decir, ¿no? Entonces eso tuve que terminar a distancia cuando ya yo regresé para acá, porque sí, en su momento yo tomé la decisión ya de quedarme con mi pareja ya en Colombia, pero a su vez el contexto, el momento, o sea, no me dio para yo seguir ahí en esa situación. O sea, ¿no te sentías bien como en tu hogar, en tu país, que tú tenías acá ya una vida anteriormente? Entonces, ¿decidiste regresar? Sí, como tú lo dices, no era mi país. No me sentía a gusto por más amor que yo hubiese tenido. O sea, no me sentía a gusto porque yo no nací ahí. Entonces, era también un país desconocido para mí, porque no, por ejemplo, para los estudios yo no podía seguir ahí, pues era un país nuevo para mí. Entonces tomamos la decisión de regresarnos para acá a Ecuador, y pues ahí terminé mis estudios, lo que es el bachillerato a distancia. Pues luego de eso seguí con el proceso de seguir la universidad. También pues en ese transcurso estudié ya mi carrera de diseño y publicidad. En ese transcurso también me quedé embarazada, o sea, fue casi por ahí momentáneo todo. ¿Cómo sentiste que tú estabas, como lo mencionas, ¿no? En gestación y estudiando? O sea, siempre has tenido bastantes responsabilidades, ¿no? En tu vida. Entonces, ¿cómo fue ya tu época preparándote? Tanto como profesional y como para ser madre. Una época, la verdad, confusa. Como ustedes saben, la adolescencia y parte de la infancia que no la tuve muy buena. Entonces sí repercutiría a una forma de pronto positiva y negativa, porque no había tenido ese amor filial, ¿no? En casa. Entonces tal vez el hecho de que ya nos juntamos con mi esposo, nos encontramos, él hizo que todo ese desastre que hubo en casa mejorara. Entonces lo único que venía para mí es en el ámbito de madre, ser una mejor madre, o brindar lo que de pronto como madre no me lo brindaron a mí. Entonces ser muy diferente antes. Entonces eso, y en el ámbito de pronto de madurar o de, digamos, de coger nuevas esta época de gestación, no. O sea, yo sé que no, mis hermanos no estuvieron en mi vientre, pero sí los crié. O sea, sí tenías como esa experiencia. Ajá. Entonces, eso no me vendría de nuevo. Bueno, en este momento nos encontramos con Jocelyn, la hija de Estefanía. Jocelyn, quisiéramos que nos cuentes cuántos añitos tienes. Voy a cumplir 16 años. ¿Cómo le puedes describir a tu madre? La podría describir como una madre luchadora, una madre valiente, que siempre me ha dado todo lo que necesito. Conociendo el pasado que ha tenido tu madre, ¿cómo te ha inculcado ella sus valores, principios? Pues desde chiquita me ha enseñado que los valores son esenciales. Por ejemplo, el saludar a todas las personas, el pedir el por favor y el gracias, y ante todo la honestidad y el respeto. Quisiera hacerte
una pregunta, ¿no? ¿Cómo es la relación con tus abuelitos maternos? Ya que pues tu mami nos cuenta que tal vez ella justamente casi en la edad que tú tienes, no se llevaba muy bien, ¿no? con sus padres. ¿Cómo es ahora la relación contigo? ¿O cómo son ahora tus abuelitos? Obviamente el tiempo ha cambiado y todo. ¿Cómo son ahora tus abuelitos? Pues ¿cómo se podría decir? La relación que tengo con ellos podría ser muy buena porque ahora se comparte en familia, se hace alguna que otra comida y se comparte, se convive. Entonces han cambiado su actitud ya totalmente con tu madre. Sí. Nos alegramos mucho por ese aspecto. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora, Estefanía, hablándonos un poquito más ya después de haber acabado ya tu primera carrera. ¿Qué haces ya profesionalmente o a qué te dedicaste? ¿Tuviste algún trabajo en algo importante, algo esencial en tu vida, algo que te ha impactado en este desarrollo ya profesional? Bueno, en esta etapa, ya de madurez, de pronto se podría decir, sí, he recorrido varios trabajos. Hay varios trabajos que realmente me han llamado mucho la atención. El uno es ser docente de personas con discapacidad. El segundo sería ser promotora a nivel del Cantón Bolívar, igualmente de personas que verdaderamente lo necesitaban, ¿no? Y el que más impactó en mí se podría decir que fue el ser teniente político de mi parroquia. El hecho de que de pronto tú te ves involucrado en diferentes grupos, la gente te brinda de pronto esa confianza, ese confort, a que te brinden o te den esa confianza para que tú tomes la batuta de tu parroquia. Entonces es una gran responsabilidad, la verdad es una gran responsabilidad, pero sí es muy bonito. Ahora sí, Estefanía, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus logros y tus desafíos cuando trabajaste como teniente político en tu parroquia? Bueno, en esta temporada creo que un desafío muy grande fue el hecho de que en esta institución pública no había recursos públicos, entonces tú tenías que hacer autogestión, siempre trabajar mediante autogestión y buscártelas para poder servir a tu parroquia. Entonces, eso creo que fue uno de los en contra, ¿no? Eso. Y dentro de los logros, pues se podría decir que hay algunos porque hubieron muchos proyectos en los cuales nos desarrollamos, nos aplicamos, se podría decir, para que la parroquia sobresalga, ¿no? Bueno, voy a manifestar uno de ellos, se podría decir, que fue esta situación de una primera vez de un trueque en la parroquia. Nunca antes se le había hecho. Claro, para el resto de pronto de parroquias, comunidades, podría decir un trueque no más es, ¿no? Pero acá la diferencia es muy notoria porque nunca se la había hecho en primera. En segunda se la hizo con diferentes comunidades, no solamente calchenses, sino también de pronto de diferentes identidades, se podría decir, como son los Aguam, Guauranis, de Esmeraldas. Fueron varias entidades, ¿no? Entonces, esto fue lo que marcó realmente mucho en el periodo de esta temporada. Dentro de los proyectos, bueno, de esta temporada como teniente político, también ejecutamos pues esto de las licencias de conducir. Es otro proyecto que nunca en la vida se lo había realizado en esta parroquia, entonces tomó muy buena acogida. Si mal no recuerdo, fueron 65 personas, incluyéndome, la que participamos en este curso. Claro, obviamente se gestionó para que el curso sea brindado dentro de la parroquia, entonces tuvo muy buena acogida. 65 personas, si no me equivoco, fueron las que sacaron la licencia de conducción. Entonces, con esta cantidad se podría decir que es una muy buena acogida. También se ha gestionado diferentes proyectos, como son las casas de Milubi. Siempre me he enfocado en las personas que realmente lo necesitan, porque hay veces que hay personas que dicen, sí, yo lo necesito. En este mundo tenemos que estar conscientes que hay personas mucho más que necesitan. Entonces, ese es el punto de que
siempre me enfoqué y me enfocaré, me seguiré enfocando es en las personas que realmente lo necesitan. Y dime, Estefanía, en el transcurso de tu vida, ¿te ha pasado algo trágico, algo traumante que nos puedas contar? Bueno, en este punto sí. Uno a veces es mejor guardarlos dentro de su corazón, ¿no? Y no sacarlos a flote. Es como si el pasado ya está pasado, ya murió ahí. Pero se podría decir que dentro del proceso de adultez, sí, creo que en el 2013 yo tuve un accidente muy fatal en el cual quedé postrada durante 1 año y medio más o menos. Y cuéntanos, cuando tuviste tú el accidente, ¿quién estuvo a tu lado? ¿O quiénes fueron las personas que te ayudaron, te apoyaron? Porque me imagino que debió haber sido bastante duro para ti. Sí, la verdad fue muy duro. Imagínate pasar durante 1 año atada a una cama. Entonces es duro, la verdad es duro. Y sí, las personas que estuvieron siempre a mi lado, como les mencioné, siempre ha sido mi esposo y mi hija. Se han estado al constante. Es como decir, tal vez suena aburrida, ¿no? Pero el motor de arranque prácticamente son ellos. Eso. Cuando pasas este accidente y como indicas, ¿no? Postrada, y luego ¿cómo superas este accidente? ¿O cómo fue eso? Este accidente lo supero, se podría decir, gracias al amor que me dieron ellos. Porque sí, fue un proceso duro, porque imagínate de estar acostada en una cama, después tener que usar una silla de ruedas, luego tener que coger el andador, luego tener que coger amuletas. Es una rehabilitación continua y constante, ¿no? Entonces sí, yo creo que la base fundamental para esto es el amor. Estefanía, quisiera que nos cuentes un poquito sobre tus pasatiempos, si cuando eras adolescente o en la actualidad tenías algún deporte favorito o algún hobby, o te desarrollaste en el ámbito artístico, o sobre eso. Claro, bueno, dentro de este ámbito se podría decir que me he visto, ¿no? Me he visto enrolada en diferentes grupos como son deporte, artística, promotores. Entonces sí, siempre me he visto enrolada. Por eso fue lo que te manifesté de esta situación de que me vieron como un líder. Ajá. Entonces sí, me enrolé en el ámbito de danza. Siempre me he visto, es como me he visto enrolada en esa parte de danza. Entonces es algo que de pronto aquí tú sacas el estrés, o sea, es algo que te alivia el cuerpo. En el ámbito de deporte, pues sí practico el deporte. Me gusta mucho el fútbol. El fútbol es una de las pasiones que realmente me apasiona. Hemos ganado diferentes copas, se podría decir, ¿no? A nivel parroquial, cantonal y se podría decir también que provincial. Otro de los ámbitos pues también es en lo que es arte. En su momento pues me gusta mucho lo que es el muralismo. Entonces sí tengo algunos por ahí, alguno que otro mural que no los he desarrollado sola, siempre he estado acompañada y algunos compañeros me han dado la mano, ¿no? Y los hemos desarrollado. También nos contabas que tienes un pequeño negocio, que lo tienes en tu casa. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa parte? Bueno, esto parte desde que terminé la primera carrera, ¿no? La primera carrera, que es diseño y publicidad, porque esta carrera es como que a ti te hace ser una persona emprendedora, para que tú le des vida, ¿no? Le des ese realce. Entonces sí, este negocio se trata de un cybercafé. Bueno, le pongo un tipo de mezcla: cybercafé, librería y papelería.
en el cual los muchachos van, se acercan a leer, porque una de las cualidades que me ha gustado y como manifestaba, he inculcado a mi hija es la lectura. La lectura, eso es uno de los, creo, pilares fundamentales que lo estamos perdiendo. Entonces, mi negocio se enfoca en dar esa atención de pronto de que vayan, busquen de pronto en libros y también en el internet y de pronto allí mismo utilicen lo que es la papelería. Muy interesante, Estefanía. Muchas gracias por compartirnos ese dato. Quisiera que por último, para ya cerrar esta entrevista, nos des un pequeño mensaje de cómo superar, ¿no?, todos estos obstáculos que se dan en la vida, que como pudieron escuchar fueron algunos obstáculos que se te presentaron desde muy temprana edad, pero asimismo también tuviste cosas buenas. Entonces, ¿cómo nos dejas un mensaje, ¿no?, para ahora las personas que te estamos escuchando y las que les va a llegar esta historia de vida? Un mensaje. A ver, Karen, creo que este mundo o el día a día es un mundo de aprenderse. Tú sabes que nunca el ser humano termina de aprender. Y creo que lo más fundamental en esta vida es la resiliencia, ¿no? Y si tú te propones algo en la vida, luchar por lo que tú quieres, no quedarte ahí. Es como les decía, ¿no? Tal vez en cierta temporada yo trunqué mis estudios, pero lo bueno de ello que mi esposo me decía, todo lo que comiences tienes que terminarlo, así no te guste, tienes que terminarlo. Entonces debemos aprender a tener esa resiliencia para continuar y seguir, no quedarnos ahí. De pronto al primer tropezón, ya moría y ahí me quedo, no, a sacudirse y levantarse. Como podemos darnos cuenta, es el claro ejemplo, Estefanía, de una persona luchadora, de una persona que nos puede inspirar a todos y a muchos, empezando por su hija. Igual tiene una gran familia, una bonita familia. Te admiramos mucho y te queremos agradecer por esta entrevista. Gracias, Estefanía. Muchas gracias.